Muy buenos días, hermanos. Buenos días, amigos que nos acompañan. Es un gusto y un privilegio poder compartir con ustedes este tiempo. El día de hoy continuamos con la serie de estudios de la vida de nuestro Señor Jesucristo. El día de hoy tendremos la lección número 171 y esta tiene como objetivo: hay muchas cosas que no entendemos, pero lo más importante de entender es que solo en Cristo hay salvación. El pasaje que vamos a estudiar hoy lo vamos a encontrar en San Juan 14, versículos del 1 al 7. Vamos a orar a Dios para pedir su bendición en este tiempo. Dios del cielo, alabamos tu santo nombre y pedimos en esta mañana tarde, Señor, pedimos tu bendición y tu dirección durante el tiempo que vamos a abrir la escritura, el evangelio de San Juan. Pedimos, Señor, que hables a nuestros corazones, danos el entendimiento. Bendice, Señor, este tiempo. Lo hacemos para tu honra y gloria. En el nombre de Cristo pedimos esto. Amén. ¿Qué les parece si leemos ahí en el Evangelio de San Juan 14, versículos 1 al 7? Recordemos, antes de leerlo, recordemos que en el estudio pasado vimos la promesa que hizo nuestro Señor Jesucristo, que al volver al Padre, ¿Él qué va a hacer? Bueno, Él nos dijo que nos iba a preparar viviendas para nosotros y que luego regresaría para llevarnos con Él. Y es importante entender también que a partir del capítulo 14 y hasta el 16, nuestro Señor Jesús está dando enseñanza a sus discípulos y a nosotros también de cómo vivir entre el tiempo de su primera venida, hace más de 2000 años aproximadamente, y su regreso que está próximo. Él nos da instrucciones en estos capítulos de San Juan, capítulos 14 al 16. Ahora sí, vamos a leer Juan 14 del 1 al 7. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el lugar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar, y si me voy y se lo preparo, vendré para llevarlos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Dijo entonces Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, así que, ¿cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre, y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Amén. Al decir nuestro Señor Jesucristo que Él iba a preparar un lugar y volver por nosotros, Él está hablando, utilizando la ilustración de un novio judío que hablaría con su novia después de que los dos novios hacen el compromiso de casarse. El novio regresa a la casa de su padre y prepara un lugar para vivir con su novia. Al terminar los preparativos, ¿qué hace el novio? Bueno, al terminar los preparativos, el novio regresa por su novia y la lleva a la casa que él ha preparado. Así nuestro Señor Jesucristo es el novio de la iglesia es la novia, y Cristo está preparando nuestra morada celestial para estar con Él cuando Él regrese por nosotros. Cuando Cristo regrese, todo estará listo para que volvamos con Él. Él volverá por nosotros. Vamos a leer nuevamente ahí en San Juan 14, versículos 4 al 7. Dice: Ustedes ya conocen el camino para ir a donde voy. Dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, así que, ¿cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre, y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Nuestro Señor Jesucristo en el versículo 4 le dice a sus discípulos que ellos ya conocen el camino para ir a donde el Señor Jesucristo iba a ir. Y en el versículo 5, Tomás hace una pregunta. Encontramos la pregunta de Tomás:
donde él le dice al Señor Jesús: no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Nos podemos nosotros preguntar por qué Tomás, un discípulo que acompañó al Señor Jesucristo, por qué no entendió lo que Jesús estaba diciendo y a dónde iba a ir. Bueno, podemos pensar que no sabía que Jesús iba a volver al cielo. Creía que hablaba de ir a algún lugar aquí en la tierra. Por eso su preocupación de que no iba a saber cómo llegar, porque no sabía a dónde iba. Recordemos que el pueblo de Israel esperaba el Mesías y esperaban que el Mesías viniera y los liberara de la opresión, de la conquista, que estaban bajo el imperio romano, y esperaban que este Mesías estableciera el reino que está escrito, profetizado en el Antiguo Testamento. Y ellos esperaban que el Mesías viniera, derrotara a los romanos y estableciera su reino. Entonces Tomás no entendía esto. Él pensaba que el Señor Jesucristo iba a ir a algún lugar en la tierra y él no sabía dónde ir. Y el Señor Jesucristo, más adelante vamos a ver por qué, cómo le responde a Tomás en esta pregunta. Y como creyentes, nosotros no somos mejores que Tomás. Nosotros, como Tomás, podemos tener dudas, podemos estar confundidos o no entender bien las palabras de nuestro Señor Jesús en la Escritura. ¿Por qué creen que pudiera pasarnos esto? Bueno, una de las razones que puede ser es porque ignoramos el plan de Dios. No estudiamos la Biblia, no nos esforzamos y por lo tanto somos ignorantes del plan de Dios, y esto nos puede generar dudas o preguntas. También a veces es porque ignoramos su palabra y no la entendemos. Debemos leer, pasar tiempo en la palabra de Dios y pedir al Espíritu Santo que nos dé entendimiento, que nos revele la palabra de Dios. También debemos confiar en Cristo aun cuando no entendamos las cosas. Queremos saber qué y el porqué de las cosas en lugar de confiar en Dios. ¿Y por qué pasó esto? No lo entiendo. Seguramente así pensamos. Pero nosotros recordemos que no vivimos por vista. Nosotros debemos andar por fe, como nos dice 2 Corintios 5:7. Andamos por fe y no por vista. Hay cosas que debemos entender, pero por nuestra ignorancia o alguna otra razón no la entendemos. Sin embargo, hay otras cosas que quisiéramos entender, pero Dios en su sabiduría no lo permite. No permite que lo entendamos. ¿Qué quisieron saber los apóstoles en Hechos 1, 6 y 7? ¿Y cuál fue la respuesta del Señor Jesucristo? Vamos a leerlo. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? No les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre, les contestó Jesús. La pregunta que le hacen al Señor Jesucristo es si iba en ese tiempo a restaurar el reino de Israel. Lo que comentaba hace un momento, ellos esperaban que el Señor Jesús viniera a la tierra, el Mesías viniera a la tierra y derrotara al imperio romano y estableciera su reino aquí en la tierra. Y el Señor Jesucristo le dijo que no les tocaría conocer la hora ni el momento, que fue determinado por la autoridad misma del Padre. Y en lugar de preocuparse de cuándo iba a restaurar el reino de Israel, ¿en qué debían enfocarse los discípulos? Dice Hechos 1:8 ahí mismo. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria hasta los confines de la tierra. ¿Debían ocuparse en qué? De acuerdo a este versículo, debían enfocarse en ser buenos testigos de Cristo en todo el mundo. Testigos que cuentan la verdad acerca de Cristo.
Hay un personaje en el Antiguo Testamento, se llama Job. Este hombre de Dios nunca conoció la razón por la cual hubo o sufrió un desastre en su vida. Dios permitió que Job sufriera, pero sin embargo, ¿qué hizo Job? Y es un ejemplo. Job nunca pecó, ni tampoco le echó la culpa a Dios. ¿Por qué lo hizo? Bueno, porque conocía a Dios y Job confiaba en Él a pesar de las difíciles circunstancias, a pesar de la prueba tan difícil en la que él se encontraba. Job siempre confió en Él y es un ejemplo que debemos conocer. Debemos leer el libro de Job y debemos conocer e imitar el ejemplo de Job. Hay una promesa en Romanos 8, 28 y 29. Vamos a ver cuál es esta promesa y qué nos puede satisfacer cuando nos suceden cosas que tristemente no nos agradan, cosas que nos pueden hacer sufrir y que no entendemos tampoco el propósito. Dice Romanos 8, 28 y 29. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Aquí encontramos una hermosa promesa que Dios hace. Él dice que Dios usa todas las cosas para nuestro bien. Versículo 28. Usa las pruebas para transformarnos a la imagen de su Hijo Jesucristo. No suceden todas las cosas para nuestra comodidad y gusto, sino cuando suceden para el beneficio de nuestro carácter. Tal vez te enfermes, tal vez tengas dificultades en tu trabajo, pero sabemos que para quienes aman a Dios, todas las cosas le son para el bien. Y demos gracias a Dios por esta hermosa promesa en la que podemos descansar en medio de las pruebas, en medio de los sufrimientos, con la seguridad que Dios tiene propósitos para el bien de nosotros. Y volviendo a la pregunta que hace Tomás, Jesús usa la pregunta para enseñarnos la verdad central del Evangelio. ¿Y cuál es esta verdad? Versículo 6 de San Juan 14, dice el Señor Jesucristo: yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Este pasaje es un pasaje con una verdad central del Evangelio. El Señor Jesucristo es el único hombre aquí en la tierra. Recordemos que el Señor Jesús es Dios, 100% Dios, y además Él tomó forma de hombre, lo explica San Juan capítulo 1. Él viene a la tierra, Dios toma un cuerpo humano, y como hombre el Señor Jesucristo, Él es el único que puede hacer esta afirmación. El Señor Jesucristo dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Él está hablando aquí en singular. Él es el único camino, Él es la única verdad, y Él es la vida. Y nadie llega al Padre sino por medio de Jesucristo. Esta verdad debemos compartirla a todos. No hay religión, todas las religiones enseñan que debemos de pertenecer a esta religión o a aquella religión para tener una relación con Dios y poder estar en comunión con Dios, pero eso es falso. El Señor Jesucristo no nos pide una religión, nos pide que confiemos en Él y nos da razones, como lo vemos aquí, y razones contundentes. Dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y por medio de Él podemos llegar al Padre. Al final del versículo es claro, dice: nadie llega al Padre sino por mí. Tristemente, aquí en la tierra las personas utilizan o creen en algunos medios por los cuales poder llegar al Padre. ¿Ustedes qué piensan? ¿Cuáles son esos argumentos
que mucha gente utiliza alejados de la verdad que es Jesucristo para decir que por medio de eso pueden llegar a Dios. Bueno, tristemente decía hace un momento, la religión, si no pertenecen a esa determinada religión, pues están alejados de Dios, es lo que algunos dicen. Otros ponen las buenas obras. La Biblia es clara en Efesios, somos salvos por fe, no por obras, y somos hechura de Dios para buenas obras. Las buenas obras son consecuencia de la fe que ha puesto el cristiano en Jesucristo. El Señor Jesucristo, una vez que hemos puesto nuestra fe, damos como fruto las buenas obras que a Dios agradan. Pero las obras nunca son para llegar al Padre, solamente Jesucristo. Otros dicen que Dios es amoroso y que no va a condenar. Bueno, es en cierta parte verdad. Dios es amor. Dios nos ama tanto. Ahorita vamos a leer Juan 3:16. Pero también se les olvida que Dios es justo, que Dios es fuego consumidor y Él va a castigar todo pecado. Si no nos ponemos a cuenta con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, algún día Dios va a juzgar a esas personas porque rechazaron a Jesús. Hay 3 títulos ahí en San Juan 14:6 que el Señor Jesucristo utiliza y qué significan. Bueno, dice, yo soy el camino. Observen aquí que habla de un solo camino. No es uno entre muchos. No, Él es el camino, el único camino. Y esto, pues, contradice lo que muchos creen. Algunos padres dicen, bueno, mi hijo va a tal religión, no importa la que vaya con tal de que crea. Pero eso es muy peligroso porque Jesús es el único camino. No hay opción de que todas las religiones llevan a Dios. No hay opción de que no importa lo que crees, todas las creencias llevan a Dios. Eso es falso y conduce a la perdición, a la condenación. Dios, o nuestro Dios Jesucristo, dice que Él es el camino, el único camino, y que nadie puede venir al Padre si no es por medio de Él, que es el camino. También el Señor Jesucristo dice que Él es la verdad. Este título, la verdad, pues dice y nos muestra que todo lo que nuestro Señor Jesucristo dice, que está plasmado en la Escritura, y todo lo que Él hace, nos muestra que es verdad. Existe la verdad y sabemos que existe la mentira. Jesucristo es la verdad. ¿Quién es el padre de la mentira? El enemigo, ¿verdad? El Satanás. Y la mentira nos engaña, la mentira nos esclaviza, pero ¿qué hace nuestro Señor Jesucristo, que es la verdad? Bueno, Él nos libera. Dice la Escritura en Juan 8:31 al 32, dice el Señor Jesús se dirigió entonces a los judíos que habían creído en Él y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Entonces el Señor Jesucristo nos libra del pecado, nos libra del juicio de Dios y nos libra de los engaños que hay aquí en la tierra. Debemos conocer la verdad para no ser engañados con la mentira, y la verdad es Jesucristo. Y el tercer título es la vida, el tercer título del Señor Jesucristo. ¿Y por qué lo dice? Bueno, porque en el Señor Jesucristo, ¿qué tenemos? En el Señor Jesucristo tenemos la vida. Primera de Juan 5:12 nos muestra que el que tiene el Hijo, ¿qué tiene? Tiene la vida. Por eso es importante que confiemos en Jesucristo para tener la vida eterna. Y Él es creador, nuestro Dios Jesucristo es creador, Él es Dios, por lo tanto Él es creador y autor de la vida. Dice Juan 3:16, vamos a ver lo que hizo Dios. Dios nos ama tanto que quiere darnos vida y vida eterna.
no vida momentánea aquí en el mundo, no, vida eterna. Y dice Juan 3:16, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Este pasaje nos muestra el amor de Dios hacia la humanidad, hacia el mundo. Nos dice que por amor, ¿qué hizo? Dice que dio a su Hijo unigénito. Y lo hace por amor, porque ni tú ni yo lo merecemos. Tanto tú y yo somos pecadores, merecemos el castigo de Dios. La paga del pecado es muerte. Pero Dios, en su amor por nosotros, dio a su único Hijo, a nuestro Señor Jesucristo. Y lo dio con el propósito de que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. No tienes que pagar nada, no tienes que ofrecerle obras a Dios. ¿Qué tienes que hacer? Bueno, tienes que creer en su Hijo Jesucristo, y Dios promete darte la vida eterna. Es la provisión dada por Dios a la humanidad. Después de que el hombre peca, Dios promete un Salvador, y el Salvador es su Hijo unigénito. Te invito a que pongas tu fe en Él, si no la has puesto. Te invito a que confíes, que creas en el Señor Jesucristo, para que goces la vida eterna que Él promete. Si la rechazas, ¿cuál será el resultado? Bueno, Dios es justo y no podrás tener la vida eterna que ofrece nuestro Señor Jesucristo. Por eso es tan importante creer en Jesucristo el día de hoy. Para terminar, vemos que nuestro Señor Jesucristo muestra dos verdades muy importantes en aquel momento para sus discípulos y para nosotros en la actualidad. Y en los primeros versículos de Juan 14 vemos que Él nos dice una verdad, nos dice que Él iba a volver al Padre, pero va a regresar por nosotros. Pablo, autor de varias cartas en el Nuevo Testamento, a él le fue revelado este misterio, y el Señor Jesucristo vendrá. Y si viene hoy y has puesto tu fe en el Señor Jesucristo, Él transformará tu cuerpo corrompido por un cuerpo incorruptible para encontrarnos con Él. Y los que ya murieron y creyeron en Cristo serán resucitados y tendrán cuerpos glorificados para estar también con Cristo y encontrarnos con Él. Entonces, esta es una verdad. Cristo iba a regresar al Padre, pero Él regresaría por nosotros. Y otra verdad que encontramos es que solo en el Señor Jesucristo podemos llegar al Padre, porque Él es el camino, Él es la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias a Dios por la provisión que tenemos en su Hijo Jesús. Vamos a orar para terminar y dar gracias a Dios. Padre Celestial, damos gracias por tu palabra que nos ha sido revelada. Gracias por estas promesas en las cuales nosotros podemos descansar, podemos confiar. Y gracias también por toda la evidencia que hay de que hace 2000 años veniste tú en tu Hijo Jesucristo y trajiste salvación y regresaste al Padre, y estábamos esperando esta promesa que tú nos hiciste de que vas a volver por nosotros, porque en el cielo tienes preparada la morada celestial para todos aquellos que han creído en ti, Señor Jesús. Gracias por esas promesas que podemos descansar, y gracias también porque tu Espíritu Santo nos ha permitido reconocer que tú eres el camino, el único camino. Nos ha permitido andar en este camino que eres tú. Nos ha permitido conocer la verdad que eres tú, Señor, y que encontramos en la palabra, porque tú eres la palabra, tú la cumpliste al 100%. Si queremos conocer la palabra, debemos conocerte a ti, Señor. Y gracias también porque tú eres la vida, tú eres el autor y el dador de la vida, Señor. Gracias también porque tú nos has dado vida por medio de la fe en ti, en tu Hijo Jesucristo. Gracias por este tiempo. Si hay alguien que aún no es hijo tuyo, pido, Señor, que obedezca a tu palabra, y como dice ahí en Juan 3:16, que crean en ti, Señor Jesús. ¿Para qué? Para que reciba vida eterna. Te alabamos, Dios, y gracias por tu palabra y por este estudio. En el nombre de Cristo oramos. Amén.